Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia, por su puntualidad. Estamos muy complacidos, muy agradecidos por el número de participantes y bienvenidos a nuestro webinar sobre cuestiones laborales de seguridad social frente a esta reactivación económica en esta situación de emergencia, de pandemia que estamos viviendo. Ramos, Ripoll & Schuster, firma de abogados fundada hace poco más de 14 años, multidisciplinaria, con todas las áreas del derecho, con oficinas en Ciudad de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz. Se complace muchísimo en tenerlos con nosotros y poder compartir algunos de los aspectos más importantes en esta etapa tan peculiar e histórica que estamos viviendo, donde hay una serie de aspectos muy importantes a tomar en consideración para lograr una reactivación, una vuelta a esta llamada nueva normalidad y poder regresar en la medida de lo posible, lo más pronto posible, con un paso, digamos, sin prisas pero sin pausas, que nos permita con todas las medidas de seguridad en esta crisis, que es una combinación claramente de una crisis sanitaria con una crisis económica, y esperemos que se pueda resolver lo antes posible. Tomará tiempo, pero estamos confiados que con la colaboración de todos y con la participación claramente de autoridades gubernamentales y del sector privado, esto será posible. Y es así que hoy su servidor, Edmundo Elías, socio de Ramos, Ripoll & Schuster, de nuevo me permito darles la más cordial bienvenida y sin más preámbulo me gustaría presentarles a quienes serán nuestros dos ponentes el día de hoy. En primer lugar, el maestro Emanuel Ibarra, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica y maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Es también maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho y es profesor de Derecho Individual del Trabajo, Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal Laboral en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y es miembro de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex Jalisco. Una vez que haya realizado su presentación el maestro Ibarra, continuará nuestro socio, el maestro Rafael Raya, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestro en Derecho de la Empresa por la propia Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Es ex vicepresidente de Enlace Legislativo de la Comisión de Seguridad Social de Coparmex a nivel nacional y asesor de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad social en el Senado de la República. Daremos la voz a los ponentes. Les pido tengan sus micrófonos en silencio y agradeceremos las preguntas, si las pueden ir poniendo en el chat, y una no sea posible contestarlas, con mucho gusto las contestaremos vía correo electrónico, así que si nos dejan ahí en forma ya sea pública o privada su correo electrónico, con mucho gusto procederemos a contestarlas. De nuevo, sin más preámbulo, me da mucho gusto pasarle la voz a mi socio y amigo Emanuel Ibarra. Emanuel, por favor. Muchas gracias, mi estimado Edmundo. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto para nuestra firma el poder generar este tipo de eventos en los que tenemos la oportunidad, frente a un escenario de enorme incertidumbre, de señales a veces poco claras de parte de los gobiernos federal y estatales, de tratar de encontrar un poquito de certeza jurídica, de entender dónde estamos parados,
y sobre todo de poder ir encontrando medidas preventivas que se puedan ir asumiendo para cuando llegue el momento poder reactivar operaciones de forma segura para los trabajadores y que por otro lado le permitan a las empresas el poder hacerle frente a una situación económica que seguramente será complicada después de este periodo de cuarentena derivado de la pandemia que estamos enfrentando. Bueno, a mí me corresponde hacer un panorama general de dónde nos encontramos actualmente en relación con las actividades que pueden estarse desarrollando y con las que eventualmente reactivarán operaciones una vez que se cumplan con los requisitos que los acuerdos del gobierno federal y los acuerdos de los gobiernos estatales se vayan cumpliendo. Entonces, ¿dónde nos encontramos brevemente? Hay que recordar que por acuerdos de fecha 30 de marzo y 31 de marzo, la Secretaría de Salud, derivado de acuerdos tomados a su vez por el Consejo de Salubridad General, determinaron primero declarar una emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, derivada de la pandemia por COVID-19. Como medida extraordinaria para hacerle frente a esta emergencia sanitaria, se determinó, como ustedes saben, la suspensión de actividades consideradas no esenciales. Y para eso, la propia Secretaría de Salud y después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos dieron a conocer un listado de aquellas actividades que sí serían consideradas esenciales y que por lo tanto seguirían operando respetando las medidas sanitarias que la propia autoridad había recomendado. Entonces, además de eso, lo que tenemos y no podemos perder de vista son a gobiernos estatales, que por cierto son los gobernadores de los estados, autoridades sanitarias en términos de la Ley General de Salud, emitiendo a su vez acuerdos en alcance a este acuerdo marco del gobierno federal, en los que por un lado precisaban qué actividades económicas podían considerarse esenciales y, por ejemplo, tomando al caso de Jalisco, se reconocía a ciertas actividades no declaradas propiamente esenciales en el acuerdo de la Secretaría de Salud como parte de cadenas de suministro de actividades esenciales y por lo tanto se les permitía el que continuaran también laborando. Entonces, en ese escenario nos encontrábamos hasta el viernes de la semana pasada. Teníamos un grupo de actividades esenciales operando, respetando ciertas medidas sanitarias y otras actividades que pertenecían a cadenas de suministro de estas actividades esenciales que también continuaban operando en el marco de acuerdos de gobiernos estatales que ampliaban los alcances del acuerdo de la Secretaría de Salud Federal. La semana pasada comenzaron a anunciarse acuerdos para la reactivación económica. Por un lado, el gobierno federal y por otro lado, también gobiernos estatales que en el ámbito de su competencia comienzan a estructurar los pasos que deberán seguirse para, de manera gradual, regresar a esto que se ha denominado ahora una nueva normalidad, ¿no? ¿Qué escenarios tenemos, que creo que es lo que nos tiene aquí esta mañana, frente a esta eventual reactivación económica? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué actividades pueden reoperar? ¿Qué actividades aún no? ¿O qué tenemos que hacer en estas 2 semanas que serán cruciales para eventualmente reanudar poco a poco labores y reanudar poco a poco la actividad social
en todos los rincones del país. Bueno, tenemos en principio las actividades esenciales que ya habían sido declaradas por el gobierno, que van a seguir operando como lo han venido haciendo hasta el día de hoy. Si yo soy actividad esencial, si mi empresa tiene una actividad esencial, ¿qué debo hacer estas 2 semanas de mayo que nos quedan? En principio, continuar operando como lo he venido haciendo, respetando las medidas sanitarias que han recomendado las distintas autoridades, pero además tengo ya una obligación adicional. Aún y cuando sea yo considerado actividad esencial, durante estas 2 semanas, por disposición expresa del acuerdo del 14 de mayo y del 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal, voy a tener que preparar un protocolo de seguridad sanitaria que me va a permitir operar de forma distinta y con mayores parámetros de seguridad al interior de mi empresa a partir del 1 de junio. Aunque yo sea actividad esencial y pueda seguir operando, tengo la obligación, de acuerdo con lo dispuesto el 14 y 15 de mayo por la Secretaría de Salud Federal, de preparar un protocolo de seguridad sanitaria. No están excluidas las actividades esenciales de esta obligación de preparación de protocolos. Entonces, a partir de estos acuerdos del 14 y 15 de mayo, tenemos un proceso de reactivación económica que se ha dividido en 3 etapas y que nos permite saber también qué otras actividades, además de las esenciales, podrían reanudarse en este periodo previo al 1 de junio. La primera etapa de este plan de reactivación nos indica que hay un grupo de municipios, a los que se ha denominado municipios de la esperanza, que por no tener contagios registrados hasta el día 17 de mayo, cuando se anunció el listado de municipios, y por no ser vecinos, a su vez, de municipios que tengan contagios, podrían reanudar a partir del día de ayer las actividades esenciales o no esenciales, además de las educativas y de la movilización social en sus municipios. Ese sería un segundo grupo de lugares, de municipios, en los que las actividades laborales, que es lo que nos atañe, que es lo que nos importa para la reunión del día de hoy, podrían reanudarse antes del 1 de junio. Si el municipio en el que se encuentra mi empresa es uno de los 324 municipios considerados como municipios de la esperanza, entonces podré reactivar operaciones no esenciales a partir del día de ayer. ¿Con qué requisitos? Bueno, en principio, respetando también medidas sanitarias, ¿no? No podemos perder de vista que hay un bien jurídico principal que nos debe interesar proteger durante este periodo y a partir del 1 de junio en el marco de esta nueva normalidad a la que vamos a entrar, que es la salud general y la salud de nuestros trabajadores. Ese es el bien jurídico principal al que deben abocarse a proteger la totalidad de medidas que tomen las empresas en este país. Entonces, los municipios de La Esperanza podrían reanudar actividades a partir del día de ayer. Hay un dato curioso. De los 324 municipios señalados como tal, por lo menos de lo que le fue notificado a la Autoridad de Salud Federal, ninguno de los municipios de La Esperanza reanudó actividades plenamente. Y esto nos habla también de los temas de competencia y de coordinación que debe haber entre gobierno federal y gobierno estatal. Teníamos el acuerdo de los acuerdos del 14 y 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal que permitían reanudar actividades laborales plenamente
en estos 324 municipios. Y sin embargo, las autoridades estatales y las municipales determinaron, por un análisis del tema de salud de sus municipios, que no era conveniente reanudar actividades, a pesar de tener posibilidades. Entonces, es fundamental que tengamos en mente que debemos revisar siempre, cuando estemos frente a la decisión de reanudar o no reanudar actividades, o de qué requisitos debo cumplir para esa reanudación de actividades, los acuerdos que emitan tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales en las entidades en las que se encuentren nuestras empresas. Entonces, esta primera etapa corresponde a los municipios de La Esperanza. ¿Qué pasa con el resto de actividades no esenciales? ¿Qué tendrán que hacer en el periodo del 18 al 31 de mayo? Lo que se entiende que deben hacer estas actividades no esenciales en el periodo del 18 al 31 de mayo es entrar en un proceso de preparación para la reanudación de actividades que podría darse hasta el 1 de junio. Yo creo que debemos tener en claro una conclusión a partir de los acuerdos del 14 y 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal. Lo que se busca es que las actividades no esenciales puedan reanudarse idealmente y bajo ciertas reglas que analizaremos a partir del 1 de junio. Parecería ser, todo indica que no es la intención del gobierno federal que antes del 1 de junio se puedan reanudar actividades esenciales, salvo, como lo hemos dicho, que se trate de municipios de La Esperanza. Si yo no estoy dentro de los municipios de La Esperanza y tengo actividades no esenciales, ¿qué tendré que hacer en este periodo del 18 al 31 de mayo? Lo que tengo que hacer es prepararme para la reanudación de actividades, como con algunas medidas que se desprenden de los propios acuerdos del 14 y del 15 de mayo, principalmente mediante la elaboración de protocolos sanitarios. Esa me parece que debe ser la obligación principal que deben cumplir las actividades no esenciales y, como comentamos también, que será una obligación para actividades esenciales exigible a partir del 1 de junio. La elaboración de protocolos sanitarios. Como segunda obligación para estas actividades en este marco de preparación, tenemos que capacitar a nuestro personal en temas de seguridad en el ambiente laboral. Tercer medida, readecuar espacios y procesos productivos. ¿A qué se refiere la readecuación de espacios y procesos productivos? En esta nueva normalidad a la que entraremos a partir del 1 de junio, lo que se busca es que las instalaciones de nuestras empresas y la forma en la que se desarrollan los procesos productivos en ellas permitan el mantenimiento de una sana distancia entre nuestros trabajadores que eviten el posible contagio de los mismos. Una cuarta medida sería la implementación de filtros de ingreso y la sanitización e higiene del espacio laboral. Y nos dice los acuerdos del 14 y 15 de mayo, que deben además observarse cualquier otra disposición que emita la Secretaría de Salud en este periodo de preparación. Un poquito más adelante vamos a ver que ya existen los lineamientos que han sido dados a conocer para guiar la preparación de estos protocolos sanitarios a nivel federal, y se han venido también ya emitiendo acuerdos por parte de los gobiernos estatales que nos dicen cómo deben prepararse los protocolos sanitarios para las actividades en los distintos estados de la República.
lo vamos a revisar un poquito más adelante. ¿Qué más se dice en el acuerdo del 14 y 15 de mayo que es de importancia? Bueno, se consideran actividades esenciales, 3 que no estaban previamente asumidas como actividades esenciales. Se considera actividades esenciales a partir de los acuerdos del 14 y 15 de mayo a las industrias de la construcción, a las industrias de la minería y a las industrias de la fabricación de autopartes o de equipo de transporte. Estas 3 actividades a partir de estos acuerdos del 14 y 15 de mayo son consideradas esenciales, pero no pueden comenzar actividades, por lo menos del acuerdo federal, de forma inmediata. A estas 3 actividades que son consideradas ya como esenciales, se les pide también que en el periodo del 18 al 31 de mayo realicen todas las actividades de preparación que hemos comentado previamente. Elaboración de protocolos, capacitación de personal, sanitización de sus espacios de trabajo, readecuación de sus fuentes de trabajo y de sus procesos productivos. Estas 3 actividades nuevas consideradas como esenciales no podrían, teóricamente, vamos a ver que no ha sido así en el marco de las disposiciones de algunos gobiernos estatales, pero de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno federal, no podrían de forma inmediata reanudar operaciones, sino que tendrían que entrar a este proceso de preparación que nos ha pedido el gobierno federal para, idealmente, comenzar a operar a partir del 1 de junio. ¿Cuándo las empresas de construcción, en qué escenario las empresas de construcción, de minería o de fabricación de equipos de transporte podrían comenzar a operar antes del 1 de junio? Hay una excepción que se contiene así en los acuerdos del 14 y del 15 de mayo de la Secretaría de Salud Federal. Cuando estas empresas, previo al 1 de junio, concluyan su proceso de preparación, tengan sus protocolos y reciban la aprobación de sus protocolos por parte de las autoridades federales. Si estas empresas logran concluir este proceso de preparación en forma previa al 1 de junio, en cuanto reciban la autorización de la autoridad federal, podrían reanudar labores. Esa sería una excepción para que este tipo de actividades pudieran reanudar operaciones en forma previa a el 1 de junio. Ha sido, como les decía, emitido ya lo que se conoce como lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que es un documento que contiene los requisitos a nivel federal para preparar los protocolos y cumplir con todas estas medidas que nos son exigidas por la autoridad federal para reanudar labores el 1 de junio. ¿Dónde los podemos encontrar? Podemos encontrarlos en la página www.gov.mx/nueva normalidad. Allí vamos a encontrar no solamente estos lineamientos, sino el proceso que debe seguirse para registrarlos y para recibir la aprobación de los mismos por parte de las autoridades federales. En esta página vamos a encontrar los protocolos de seguridad sanitaria, lo que se requeriría para prepararlos, el contenido que deben reunir estos protocolos, las distintas etapas que las empresas deben observar en el proceso de preparación previa a su reanudación de actividades, y algo que me parece muy interesante, que difiere por lo menos de algunos procesos estatales que hemos conocido. Contrario a lo que podía pensarse, este gobierno de la 4T, tan afecto a formas un poquito anticuadas, le está dando a este proceso de preparación y aprobación de protocolos sanitarios un marco totalmente electrónico.
todo puede hacerse a través de esta página de internet que les estoy comentando. No tendrá que haber, como parte de esta etapa de preparación y de aprobación, una visita de la autoridad, por lo menos de inicio, ¿no? Todo podría hacerse en forma electrónica. Hay un mecanismo de autoevaluación de seguridad sanitaria que los patrones van a llenar y la firma de una carta compromiso respecto a la veracidad de la información que se está proporcionando. Entonces, me parece valioso que el gobierno federal entienda el momento en el que nos encontramos y trate de darle una celeridad al trámite de registro y de aprobación de protocolos y de cumplimiento de medidas sanitarias. Vamos a ver que esto difiere, como les digo, de lo que nos han dicho las autoridades estatales. Entonces, registramos nuestros protocolos de seguridad sanitaria, llenamos el documento de autoevaluación, formalizamos la carta compromiso de veracidad de la información y en 72 horas máximo debemos recibir una respuesta de parte del Seguro Social. Va a ser el Seguro Social, de acuerdo a estos lineamientos en materia federal, quien determinará si hemos cumplido con las medidas de preparación y con los requisitos que debe reunir nuestro protocolo y quien nos va a aprobar el reinicio de operaciones, en principio si cumplimos con todo, ¿no? Esa sería una primera decisión del IMSS. Si cumplimos con todo, nos va a contestar en forma electrónica y nos va a decir que podemos reanudar operaciones. Si nos falta información, nos la va a requerir y tendremos que presentarla también vía electrónica a través de un correo del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, que ven ustedes ahí en su pantalla. Y si no se aprueba, lo que vamos a hacer es reenviar el protocolo revisado y corregido de acuerdo a las observaciones del Seguro Social para que se revise de nueva cuenta por parte del instituto y se determine si ya cumplimos con lo que nos ha sido exigido. Esto sería lo que tendríamos que hacer a nivel federal para poder reunir los requisitos, presentar nuestro protocolo, cumplir con las medidas sanitarias. La verdad es que el acuerdo, estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria son bastante didácticos, bastante entendibles. Creo que podría ser un tema de autogestión empresarial. Tiene ahí los checklists que deben observarse para determinar si estamos cumpliendo o no con lo necesario. Y en todo caso, el Seguro Social, más que un ente sancionador o que nos va a perseguir para ver si no cumplimos, lo que se pretende es que sea un organismo que acompañe al patrón para que cumpla con las medidas y pueda reactivar operaciones de forma segura para el 1 de junio. Esta sería entonces la tercera opción para poder reanudar operaciones a partir del 1 de junio. Vamos a recapitular, si les parece. Primero, que no lo contamos como tal, las actividades esenciales que deben seguir operando y que nada más deben cumplir con los protocolos nuevos que está exigiendo la autoridad a partir de los últimos acuerdos. Las actividades en los municipios de La Esperanza que pueden operar a partir del día de ayer y las actividades de construcción, minería y producción de equipos de transporte que podrían operar antes del 1 de junio si es que cumplen con los requisitos de presentar su protocolo y de capacitar a su personal y de todo lo exigido en estos lineamientos técnicos y reciben la aprobación por parte del IMSS antes del 1 de junio. Esas tres tipos de actividades son las que podrían operar antes del 1 de junio. Para todas las demás no esenciales nos aplica esta etapa 2 a nivel federal y tenemos que cumplir con estos requisitos a nivel federal para que si los cumplimos a partir del 1 de junio podamos reactivar operaciones. Hay una condición adicional a partir del 1 de junio. Esta es la etapa 2 es la etapa del 18 al 31 de mayo. ¿Qué pasa en la etapa 3?
Yo ya cumplí con todos los protocolos y las exigencias sanitarias que me pidió la autoridad y ya recibí la aprobación del IMSS. Teóricamente, ya puedo comenzar a operar a partir del 1 de junio. Bueno, no necesariamente va a ser así. Yo ya cumplí con todas las exigencias de la etapa 2. ¿Qué tengo que revisar a partir del 1 de junio? A partir del 1 de junio lo que tengo que revisar es un semáforo que nos va a ir dando la autoridad federal, coordinado por la Secretaría de Salud, en las que, derivado del rastreo epidemiológico, de esta revisión que haga la Secretaría de Salud de cómo va evolucionando el número de contagios, nos diga si mi región geográfica, si el lugar donde yo opero con mi empresa, está en un color rojo, naranja, amarillo o verde. Fíjense qué puede pasar a partir del 1 de junio. Yo puedo tener todos mis protocolos hechos, todos mis protocolos aprobados, pero mi área geográfica está en rojo. Si eso sucede, yo no puedo comenzar operaciones. En las áreas que desde el 1 de junio se encuentren en color rojo, solo podrán seguir operando las actividades esenciales con el cumplimiento de las medidas sanitarias que se han venido recomendando por las autoridades hasta el día de hoy y con las nuevas que se han incorporado en la preparación de los protocolos. Yo puedo reunir con todos los requisitos para operar, pero si mi semáforo está en rojo, yo no puedo operar. ¿Qué pasa si mi área geográfica en la que opero está en naranja? ¿Qué actividades podrían desarrollarse que ya hayan cumplido con los requisitos de la etapa 2? Si estoy en naranja, solo podrían desarrollarse las actividades esenciales y las no esenciales, pero con actividad reducida. ¿Y nos va a indicar esa actividad reducida? La Secretaría de Salud, dependiendo de lo que estime necesario para prevenir el contagio en esa zona geográfica particular que está en naranja. ¿Qué pasa si mi área geográfica está en amarillo? Si está en amarillo, van a poder reanudar actividades, las esenciales y no esenciales, que tengan sus protocolos aprobados de acuerdo a lo visto en la etapa 2. Y si está en verde, pues bueno, se reanudarán todas las actividades laborales siempre y cuando se hayan cumplido los mecanismos de preparación, los protocolos y todo lo que hemos visto en la fase 2. Fíjense qué importante es entender esto. Podríamos tener todo lo necesario desde un punto de vista de cumplimiento interno, de compliance interno de nuestras empresas. Podríamos tener incluso la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente o del IMSS a nivel federal, que es el que hemos visto hasta este momento, para operar a partir del 1 de junio. Pero el que puede efectivamente operar o no va a depender del semáforo. Este semáforo va a ir cambiando semanalmente dependiendo del desarrollo que tenga, la evolución que tenga la pandemia en los distintos lugares de la República. Insisto, no podemos perder de vista que el bien jurídico principal a proteger es la salud general y la salud de nuestros trabajadores. Dependiendo de la responsabilidad que tengamos como empresa en la aplicación de las medidas y como sociedad en la reactivación paulatina de actividades, va a ser el resultado que se tenga en el monitoreo epidemiológico que haga la Secretaría de Salud. Y por lo tanto, lo que nos permita seguir operando o no. Puede pasar que estemos en verde el 1 de junio y que continúe y que comencemos operaciones y que a la semana siguiente o a los 15 días nuestro semáforo se ponga en rojo y entonces tendremos que suspender operaciones. Es parte de esta nueva normalidad y de lo que tendremos que ir atendiendo para estar en cumplimiento de nuestras obligaciones a partir de lo que vaya determinando la autoridad sanitaria. Esto es lo que pasa a nivel federal. Yo les diría que no podemos perder de vista que, de acuerdo con la propia Ley Federal del Trabajo, existe un catálogo de actividades que son de competencia federal,
que encontramos en el artículo 123 constitucional y en el 527 de la Ley Federal del Trabajo, un catálogo de actividades que nos dice serán de competencia federal. El resto serán de competencia local. Y de hecho, en todos los acuerdos que se han emitido hasta el día de hoy, en esta etapa de pandemia, los acuerdos federales han tenido correspondencia, se han visto complementados o instrumentados a través de acuerdos que han sido emitidos por las autoridades estatales. No solo porque las autoridades estatales, como lo comentaba al inicio de esta charla, son autoridades sanitarias para efecto de la Ley General de Salud, sino porque tienen a su cargo la vigilancia y el cumplimiento de las disposiciones que han emitido las autoridades federales. Puede pasar que haya una actividad en Jalisco, por ejemplo, que sea de competencia federal, pero puede pasar que la autoridad federal se auxilie de autoridades municipales o estatales para inspeccionar y supervisar si las empresas en Jalisco están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, yo diría hasta aquí, como la segunda y última parte del tema que a mí me toca exponer, ¿qué tengo que revisar para saber si reanudo operaciones o no reanudo operaciones? Primero vale la pena echarle un ojo a este marco general del gobierno federal, ¿no?, que hemos revisado en la primera parte de nuestra charla. Y segundo, yo diría o sugeriría cerciorarnos de qué competencia es nuestra actividad. ¿Es competencia federal o competencia local? Y a pesar de que sea competencia federal o local, me parece necesario hacer una revisión de los acuerdos y exigencias que cada gobierno en cada estado de la República irá haciendo para la reanudación de actividades. Y yo tomaré el ejemplo del estado de Jalisco como un ejemplo de lo que la autoridad estatal nos está pidiendo hacer como requisito de reactivación de labores. Y también lo voy a tomar como ejemplo para que veamos la importancia que tiene el marco federal, el marco de los acuerdos federales. El gobernador del estado, la semana pasada, pareció enviar un mensaje en el que nos decía que en Jalisco las empresas iban a poder reanudar actividades a partir del 18 de mayo, cumpliendo ciertos requisitos. Eso pareció entenderse de un mensaje que dio en una conferencia de prensa. A la larga, con el transcurso de los días y después de que fueron emitidos los acuerdos del gobierno federal, el gobierno del estado se plegó a lo dispuesto por la autoridad federal. Lo que señaló después fue que en Jalisco se iba a tomar también el periodo del 18 al 31 de mayo como una etapa de preparación para establecer protocolos y que se reanudarían labores a partir del 1 de junio. Entonces, gran parte de gobiernos estatales, a pesar de que han tomado medidas atendiendo a su circunstancia concreta, por ejemplo, entiendo que en Aguascalientes se ha reanudado ya a partir de esta semana la actividad en la industria automotriz, en el norte del país, en algunos estados también, pues hay otros estados que no, ¿no? Hay que revisar entonces el marco estatal para saber qué otras obligaciones tenemos. Yo diría, vayamos haciendo un checklist de estas obligaciones federales y locales. Muchas de ellas se van a complementar. Muchas de las medidas sanitarias que nos pide la autoridad federal son las mismas que nos pedirá la autoridad estatal, pero vale la pena estar en cumplimiento de ambas para no meternos en problemas en caso de recibir inspecciones por parte de cualquiera de estas autoridades. ¿Qué se está pidiendo en Jalisco? ¿Qué medidas concretas se anunciaron en Jalisco? Bueno, en Jalisco, a diferencia del gobierno federal, donde no hay una disposición específica,
En Jalisco sí se ha pedido que los grupos vulnerables, que son los mayores de 60 años, embarazadas, personas con hipertensión, con sistema inmune deprimido, no pueden volver a trabajar, ¿no? Hasta que no haya una disposición específica del gobierno estatal o del gobierno federal, los grupos vulnerables se deben mantener en casa. Pueden hacer home office, no implica que sean días de descanso con goce de sueldo necesariamente. Si su actividad lo permite, estos tipos de grupos pueden seguir laborando desde casa. En segundo término, que tampoco está previsto en los acuerdos federales, en Jalisco deberán utilizarse los cubrebocas de forma obligatoria. Me parece que a partir de esta disposición de cubrebocas, valdría la pena que también se utilizaran como una medida sanitaria al interior de las empresas, ¿no? No solamente cuando se esté en el exterior, en las áreas públicas, sino también como una medida de preparación o de prevención al interior de las empresas. Anunciaron una fase 0 en Jalisco. ¿Qué es esta fase 0? Pues no es otra cosa, sino la equiparación con la etapa 2 del gobierno federal. La fase 0 en Jalisco es la etapa de preparación previa, donde se tendrán que elaborar protocolos sanitarios, igualmente capacitar al personal, igualmente adecuar espacios productivos y procesos productivos, implementar filtros de ingreso, sanitizar fuentes de trabajo. Como ven ustedes, hay un paralelismo entre las medidas sanitarias del gobierno federal y del gobierno estatal. ¿Cuál sería mi sugerencia? Si se puede cumplir todas, ¿no? Al final del día, todas van encaminadas a proteger a nuestros trabajadores, la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo se da el proceso de aprobación de protocolos en Jalisco? Hay dos partes, una etapa electrónica y otra etapa que tiene que ver con la visita de la autoridad para revisar el cumplimiento. Primero hay que registrar nuestras empresas en esta página de internet que van a ver ustedes ahí en su pantalla, SAAN Jalisco, saan.jalisco.gov.mx. Hacemos un registro de nuestras empresas, de las medidas sanitarias y de los protocolos y firmamos una carta compromiso de cumplimiento. Una vez que se tiene este registro, ¿qué sigue? Lo que sigue es que hay una visita de verificación de parte de las secretarías de Desarrollo Económico, del Trabajo, de las autoridades municipales, para validar que eso que le dijimos en el registro electrónico que cumplíamos, efectivamente se cumple. Y si de la visita se desprende que cumplimos, nos van a dar un distintivo que nos va a permitir reanudar operaciones a partir del 1 de junio. Dos partes del proceso, uno electrónico, esto en Jalisco por supuesto, y otro de visita. ¿Qué más nos piden? Implementar, además de todas las medidas sanitarias anteriores, medidas y lineamientos de vigilancia epidemiológica, realizar pruebas diagnósticas, seguimiento de contactos, de contagios y de reportarlo a la autoridad sanitaria. Y esto implicaría que al interior de nuestras empresas tendremos que hacer pruebas de diagnóstico de contagios. En principio, tenemos que esperar, porque todavía no nos dicen cómo, y esto es muy grave porque podría prestarse un mercado ahí de pruebas de COVID. Debemos esperar a ver qué nos señala el programa Radar Jalisco, que es el que nos va a decir cómo vamos a poder cumplir con estas medidas de detección y de seguimiento de contagios al interior de nuestras empresas. Pero, a diferencia del gobierno federal, sería una medida que debemos cumplir en el marco de esta reactivación de actividades y que aplicarían estas pruebas, por supuesto, a nuestros trabajadores al interior de las empresas. Este es el marco que tenemos teórico, ¿no? Tenemos acuerdos del gobierno federal, acuerdos del gobierno estatal. Me gustaría comentar con ustedes algunos problemas prácticos que detectamos.
y algunas dudas que pueden ir surgiendo en cuanto a la aplicación. ¿Qué problema práctico detectamos? ¿En qué se convierten estos acuerdos de los gobiernos federales y estatales? Bueno, pues se convierten en principio en un reto de compliance, en un reto de cumplimiento interno de las empresas, de estas medidas que vamos a encontrar, de estas obligaciones que vamos a encontrar en los acuerdos federales y en los acuerdos estatales. En los acuerdos federales los vamos a encontrar en estos lineamientos para la reactivación económica de los que he hablado, y por ejemplo, en el caso de Jalisco, en los distintos protocolos, modelos de protocolos que se han emitido para las distintas ramas. En Jalisco, por ejemplo, tenemos un tipo de protocolo para industrias con ciertas obligaciones, un tipo de protocolo para servicios con ciertas obligaciones, un tipo de protocolo para comercio con ciertas obligaciones. ¿Qué tengo que hacer para saber si estoy cumpliendo o no? Pues literalmente hacer un checklist, ¿no? ¿Qué obligaciones se desprenden del acuerdo federal que me apliquen? ¿Qué obligaciones se desprenden de los acuerdos estatales y de los modelos de protocolos que me piden los acuerdos estatales que me apliquen? Y hacer un checklist para saber si cumplo o no cumplo con ellos. No podemos olvidar que la regla básica en materia laboral es documentar. De nada me sirve cumplir si no tengo un documento que soporte que estoy cumpliendo. De nada me sirve hacer el registro una vez y que me aprueben mi protocolo si después no continúo con medidas de seguimiento y de documentación de cumplimiento. Documentar siempre, documentar de la mejor forma posible, pensando en que siempre puedo ser sujeto de revisión por parte de la autoridad para saber si estoy en cumplimiento. ¿Qué mecanismos, además de los que van a encontrar? Como les digo, son, la verdad, documentos muy claros. Los modelos de protocolos del gobierno estatal en Jalisco, por ejemplo, y los modelos, el listado donde se dice qué requisitos debe reunir el protocolo federal. Son realmente documentos claros. Pero a pesar de lo que dicen esos documentos, ¿qué sugerencias consideramos importantes para que las empresas acrediten el cumplimiento? Primero, nos parece fundamental la constitución de las comisiones mixtas. En Jalisco, por ejemplo, se dice que solo a partir de empresas con 50 personas o más habrá una obligación de constituir la comisión mixta de seguridad e higiene. Nosotros estimamos que vale la pena tenerla en cualquier empresa. ¿Por qué? Porque esa comisión va a ser la que se encargue al interior de mi empresa de verificar que cumplo con el protocolo que ya me autorizó la autoridad federal o estatal y que me encuentro en constante cumplimiento. La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene va a ser la que nos va a dar herramientas para detectar si mis trabajadores se infectan o no, para que todas las medidas previas que estoy realizando, sanitización de espacios, reubicación de procesos productivos, reordenamiento de mis espacios al interior de la empresa, queden por escrito. ¿Cómo? A través de actas. Me parece fundamental que las empresas que no han abierto y que vayan a reabrir, antes de abrir, levanten un acta de apertura por parte de la comisión mixta, de constitución de la comisión y de apertura, en la que se señale cuántos trabajadores ingresan, que los trabajadores no tienen síntomas, que nos contestaron un cuestionario en el que afirman no haber estado contagiados ni expuestos a contagios. Y eso nos va a permitir, a partir de ahí, cerciorar, acreditarle a la autoridad de que tomamos las medidas para reabrir operaciones garantizando que no había contagios, y después de eso garantizar que estamos dando seguimiento a la posible detección de contagios al interior de nuestras empresas. No solo para un tema de efectos laborales, sino para temas de seguridad social. Para que si mañana hay un contagio en mi empresa y el Seguro Social quiere considerarlo riesgo de trabajo, yo pueda demostrar que tomé todas las medidas necesarias para que mis trabajadores no se contagiaran.
y que ese contagio, de haberse dado, no se dio en el desarrollo de las actividades laborales. Hay un requisito también que me parece un reto de compliance para las empresas de la industria automotriz y de autopartes, que tiene su origen en el acuerdo del 15 de mayo, publicado por la Secretaría de Salud Federal, y que indica que las empresas de este tipo, automotriz o de autopartes, que exporten, tendrán que cumplir, además de los protocolos en México, de lo que pide la autoridad federal y estatal, con los protocolos que apliquen las empresas a las que exportan, ¿no? Con las que tienen relación comercial y que sean exigidas en los países a los que se exporte. Entonces, este es un reto adicional de compliance. Este tipo de empresas tendrán que demostrar a quién exportan, primero. Segundo, qué requisitos de salubridad sanitarios se exigen en el país o en el estado del país a donde se exporten sus productos, documentar esa exigencia y aplicar a su vez esa exigencia de orden internacional en México, ¿no? Tendrá que ser un reto de cumplimiento y podrá ser un tema de observancia y de revisión por parte, cuando menos, de la autoridad federal para este tipo de compañías. ¿Qué otros puntos me parecen importantes en cuanto a compliance laboral? La notificación que se haga a los trabajadores para regresar. Las empresas que hoy tienen actividades suspendidas tienen la obligación de notificarle a sus empleados que van a regresar a laborar. Y me parece que esta notificación no puede ser una notificación simple. Podría ser una notificación en la que se manifieste además que, por ejemplo, se han cumplido con todos los protocolos sanitarios para garantizar que el regreso sea seguro para los trabajadores, ¿no? Que junto con la notificación se les haga un cuestionario, por ejemplo, para saber su estado de salud y su exposición a riesgos previos, y que se les haga saber las sanciones que podrán aplicarse en caso de que no se presenten a trabajar en la fecha de reapertura de actividades. Finalmente, desde el punto de vista laboral y de retos de cumplimiento, de compliance, más allá de los temas que nos exigen los protocolos, ¿qué tengo que pensar a partir del 1 de junio? ¿O cómo debo documentar? Miren, no olvidemos que habrá ciertos temas de cumplimiento que podemos acreditar ante la autoridad sanitaria, pero que tienen un reflejo como una modificación a condiciones de trabajo. Por ejemplo, en Jalisco, nos están pidiendo jornadas escalonadas de trabajo y facilidades para los padres o madres de familia que tengan hijos, facilidades laborales para los padres y madres de familia con hijos, porque los hijos ya no van a regresar a la escuela y los padres tendrían que regresar a trabajar. Tenemos una obligación de darles facilidades. Me parece que todo aquel aspecto de orden sanitario, de medidas sanitarias recomendado en protocolos, que implique una modificación a condiciones de trabajo, debe documentarse en el aspecto laboral. ¿Cómo? A través de convenios, por ejemplo, si vamos a modificar jornadas de trabajo para hacerlas escalonadas, y va a ser un tema temporal, pues esa temporalidad, la justificación de la modificación, la posibilidad de sancionar el incumplimiento de estas nuevas jornadas, me parece que dependen de cómo las documentemos desde el punto de vista laboral. Y podría haber convenios individuales o colectivos con nuestros sindicatos en los que establezcamos estas modificaciones a condiciones de trabajo, que nos den certeza en cuanto a su duración, a su temporalidad, y que nos permitan sancionar el incumplimiento de los trabajadores a este tipo de medidas, por ejemplo, ¿no? Ya casi para terminar la parte que me corresponde a mí, ¿qué me parece fundamental también? Me parece fundamental que, como se ha venido haciendo por las actividades que son consideradas esenciales, se tenga documentado el por qué soy esencial.
¿Por qué soy esencial? ¿A qué me dedico como empresa? Si soy parte o no de una cadena de suministro, ¿por qué eso me va a garantizar que pueda o no seguir operando? ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy esencial, si tengo documentado el objeto de mi actividad, a lo que me dedico, y a pesar de ello la autoridad no me deja operar? Bueno, pues una posibilidad de defensa, si hay una visita de la autoridad y me aperciben para que cierre, aun y cuando soy esencial, una posibilidad de defensa y que hemos aplicado, por ejemplo, en nuestro despacho es pues la presentación de un amparo contra ese posible cierre o clausura de nuestra empresa, ¿no? Acudimos a un juez de distrito, le demostramos que somos una actividad esencial, justificamos la necesidad de la continuidad de la operación y podría concederse, por ejemplo, una suspensión para que podamos seguir operando siempre y cuando acreditemos ser una actividad esencial y que cumplimos con las medidas sanitarias. No podemos dejar de lado la necesidad de documentar plena, claramente, el tipo de actividad a la que nos dedicamos, porque a partir de esa actividad es que van a surgir las obligaciones que vamos a tener que cumplir. Una pregunta constante de nuestros clientes en estos días ha sido, ¿qué protocolo cumplo? ¿El protocolo que me pide la autoridad federal o el protocolo que me sugiere la autoridad estatal? La respuesta sencilla podría ser, revisa el 527 de la Ley Federal del Trabajo y si eres competencia federal, cumple el federal y si no eres competencia federal, cumple el que te pida tu autoridad local. Me parece que no es tan sencillo porque, como hemos dicho, todas las autoridades de orden estatal, federal, municipal podrían inspeccionar a tu empresa. Y me parece que, por ejemplo, una empresa en Jalisco de competencia local, cuyo protocolo sea validado por la autoridad federal, tendría un argumento para poder operar y que la autoridad estatal no pusiera peros. No podemos perder de vista que ambos protocolos, ambos tipos de protocolos, sugieren prácticamente las mismas actividades sanitarias. Yo sugeriría que se busque cumplir con los requisitos sanitarios de ambos, que son muy similares, y que de preferencia se busque cumplir el de la autoridad estatal o federal que corresponda, pero, por ejemplo, en Jalisco tenemos un problema en cuanto a la aprobación de protocolos. Se satura la página. Por ejemplo, empresas que tienen una misma razón social, pero que operan en varios domicilios, solo pueden registrar una razón social y un domicilio. ¿Y qué pasa con el resto de mis domicilios? Con el resto de mis sucursales o establecimientos que opero bajo la misma razón social. ¿Cómo le hago para registrarlos y para que la empresa, para que la autoridad los visite? Son problemas que pueden llevar a una empresa a decidir, a ver, me toca lo local, pero es tan complicado que me voy por el tema federal. Me parece que sería válido. Y si es más rápido el federal y más ágil, creo que tendríamos un argumento de cumplimiento que nos permitiría detener el federal, operar a nivel estatal, porque podríamos acreditar que cumplimos con medidas sanitarias que ya nos pide la propia autoridad estatal. En el caso de Jalisco, por ejemplo, es muy probable que sea imposible para la autoridad enviar visitas a todas las empresas del Estado de aquí al 31 de mayo para verificar si cumplen con los protocolos. Me parece prácticamente imposible, ¿no? No hay material humano que alcance para para permitirle a la autoridad visitar todas las empresas del Estado, verificar que cumplen y darles un distintivo para que puedan operar. ¿Qué significa eso jurídicamente en nuestra opinión? Bueno, significa que, como lo comentamos al inicio de esta exposición de problemas prácticos, lo importante es cumplir
de forma interna. Tener toda mi documentación de forma interna lista, cumplir con mi registro en la página que me pide el gobierno del estado. Y si llegado el 1 de junio no me han visitado, me parece que tenemos una razón jurídica para ir a un amparo y exigirle a la autoridad estatal que visite mi empresa, para pedirle al juez de distrito que le exija a la autoridad estatal que visite mi empresa y me diga si puedo operar o no, porque su omisión de visitarme violenta mi libertad de trabajo. Yo ya cumplí con todas mis obligaciones y tú, autoridad estatal, en este caso en Jalisco, estás siendo omisa en realizar la visita de la que depende que pueda operar. Y creo que esa omisión constituye una violación a mi derecho a la libertad de trabajo que puede ser materia de un amparo para exigir que la autoridad cumpla. Yo no me extendería mucho más y hasta aquí dejaría lo que me interesaba charlar con ustedes. ¿Cómo concluiría mi exposición? Reiterando que el bien jurídico mayor a proteger es la salud de todos y particularmente de nuestros trabajadores. Que en función a eso hay que planear a conciencia y cumplir con nuestros protocolos, con la capacidad personal, con todo lo que nos exige la autoridad local y federal, buscando garantizar que no se expanda más el virus. Y a conciencia hacer un trabajo de cumplimiento, de compliance interno. Mucha comunicación con nuestros trabajadores, mucha y muy buena documentación de los acuerdos a los que lleguemos con ellos mediante convenios. Mediante convenios creo que podremos rebasar a una autoridad que se ha visto superada y el diálogo entre patrones y trabajadores es lo que nos va a permitir encontrar salidas no solo para el tema sanitario, sino para la difícil situación económica que vendrá después de la pandemia y en esta nueva normalidad. Me ha dado muchísimo gusto poder charlar con ustedes esta mañana. Yo le voy a ceder el micrófono a mi querido socio Rafa Raya y quedo a sus órdenes al final de la exposición de Rafa para que podamos platicar sobre posibles dudas que surjan. Muchísimas gracias por su atención. Manuel, muchas gracias. Soy Edmundo Elías y antes de quizás de que Rafa empiece su parte de su presentación, nomás un par de avisos misceláneos en aras un poco del tiempo. Hay un número importante de preguntas y les queremos proponer que cada una de las preguntas que han ustedes amablemente puesto en el chat se les va a contestar una a una entre el día de hoy y mañana a más tardar, en forma individualizada, en aras del tiempo y de la puntualidad. Además de que me han preguntado más de uno, se va a compartir con mucho gusto la presentación de PowerPoint que están utilizando los presentadores y además se les va a compartir un documento que hemos preparado con mucho cuidado y con mucho cariño que está presentado en forma de preguntas y respuestas y que además atiende a algunas de las preguntas. Entonces, de nuevo, para evitar quitarle a Rafa, a Raya, la parte que le corresponde y para poder contestar todas las preguntas, que todas son relevantes, les ofrecemos contestarlas entre hoy y mañana todas y nos disculpamos por no poderlo hacer en este formato, por las limitaciones de tiempo y espacio. Y con esto, Rafa, por favor, adelante. Gracias. Buenos días. Pues Rafa está en mute, Sofi. ya estamos aquí, ya. Bien. Atendiendo a que
el licenciado Emanuel Ibarra ha sido bastante claro en lo que debemos de considerar en la implementación de estos protocolos, tanto a nivel federal y estatal, atendiendo a que ha mencionado ya quiénes son estas autoridades que estarán participando de acuerdo a las autorizaciones que estarán dando para este regreso a las actividades. Viene un poco la etapa de inspección y la finalidad de este webinar que estamos teniendo el día de hoy es también exponerles a nivel general cómo es que se desahogan este tipo de inspecciones. Estas visitas se estarán ejecutando, como finalmente ya lo habían comentado, tanto para autoridades municipales, estatales o federales, y estarán verificando el cumplimiento de normas laborales, protocolos de salud que se hayan implementado derivado de esta emergencia sanitaria, y tienen la finalidad de acreditar que en los centros de trabajo se lleven a cabo actividades esenciales o aquellas que conforme a estos semáforos de reactivación las autoridades vayan permitiendo regresar. Primordialmente, las autoridades que estarán llevando a cabo las inspecciones serán las secretarías de trabajo, tanto a nivel federal o estatal, las secretarías de salud, tanto a nivel federal o estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las direcciones municipales encargadas del cumplimiento de algunos reglamentos y también algunas autoridades en materia de economía, tanto a nivel estatal y federal. La pregunta que en términos de lo que es el reglamento de inspecciones que maneja la Secretaría del Trabajo es si estas inspecciones serán de carácter ordinario o extraordinario. Bueno, pues la respuesta, atendiendo a que lo que se busca es acreditar de manera, vamos a llamarlo así, sorpresiva, que en el centro de trabajo se están respetando medidas y protocolos, es que estas inspecciones que se llegan a practicar por parte de la Secretaría del Trabajo principalmente tendrán una naturaleza extraordinaria. Por lo tanto, el inspector no requiere dejar un citatorio previo. Una vez que llega al centro de trabajo, el inspector habrá de identificarse con un documento oficial expedido por la autoridad a la que está representando mismo, que debe de estar vigente, que deberá acreditar el nombre, tal y como señala en el acta de inicio, y la fotografía que permita verificar que es la persona que se encuentra en ese momento en el centro de trabajo. El inspector, dentro de esta visita, debe mostrar a la persona que esté en el centro de trabajo el acta para que se cerciore que los datos de este lugar son los adecuados y que el documento principalmente no tenga errores. Algunos detalles con los que nos hemos topado actualmente en estas inspecciones o consultas que nos han hecho algunos clientes y amigos es que desafortunadamente estas actas no cuentan a veces con la debida formalidad prevista por los reglamentos y desafortunadamente suelen tener omisiones. Otro punto es que el acta debe ser puntual, clara, precisa y específica en el objeto y alcances de la visita. Con lo que nos hemos topado actualmente es que desafortunadamente, principalmente por lo que obedece a la autoridad federal, solamente manejan que se acredite que es actividad esencial, sin motivar de manera adecuada este tipo de situaciones, siendo francamente genéricas estas visitas y por lo tanto, desafortunadamente, a veces el actuar de las autoridades a nivel federal no es el más adecuado ni apegado a los reglamentos y normatividad. En la inspección se requiere la intervención del patrón o su representante, así como el del representante de los trabajadores, y debe ser indispensable que se designen testigos porque estos estarán presentes durante la inspección y además serán parte de
personas que firmen el acta. También, como atinadamente lo señaló el licenciado Manuel Ibarra hace unos momentos, es muy importante que los centros de trabajo cuenten con las comisiones mixtas en el centro de trabajo, ya que el inspector solicitará apoyo y auxilio a estos. También más adelante tocaremos ese punto de las comisiones mixtas y el papel trascendente que en este regreso a las actividades van a tener, principalmente por el peso que como valor probatorio en su momento tendrá ante el Seguro Social para eventuales calificaciones como enfermedad de trabajo o contagio de COVID. También el inspector podría hacerse acompañar de expertos que pues pudieran ser técnicos en materia de salubridad, y estos expertos, en caso de que los inspectores se hagan acompañar de ellos, deberán estar autorizados en el acta inicial de inspección. El inspector podrá realizar preguntas a los trabajadores y al patrón y a sus representantes. Estas deben asentarse textualmente en el acta de visita, y en caso de que los trabajadores puede omitir asentarse estos datos para evitar considerables represalias, señala el reglamento. En este regreso, las preguntas tienen que ir en el sentido de qué y cómo se han implementado los protocolos ordenados por las autoridades federales o estatales. Previo al cierre de estas actas, se dará derecho a las personas que colaboraron en la inspección para que formulen observaciones u ofrezcan pruebas en ese momento, o se les da un plazo de 5 días contados a partir del cierre del acta para tener debidamente preparada la documentación que se establece en la presente guía. El licenciado Manuel Ibarra también ya había comentado sobre cómo debemos de tener preparada ya estas carpetas con la documentación que nos acredite prácticamente qué tipo de empresa somos, cuáles son las actividades que desempeñamos, nuestro número de trabajadores, número de trabajadores mujeres, hombres, las edades de ellos. ¿Por qué? Porque parte de esta información también debe de acompañarse a los protocolos que se tomen en cuenta. Todos aquellos que hubiesen participado en las inspecciones, en la inspección, deben firmar el acta y sus anexos, y una vez concluida la visita inicial, se le deberá de entregar copia del acta al patrón, al representante de los trabajadores y en su caso a las comisiones. Si llegaran a detectarse algunas deficiencias o incumplimientos no graves, el inspector deberá otorgarles plazo a los patrones, que podrá ir desde la aplicación inmediata y observancia permanente hasta 90 días hábiles para corregir estas deficiencias e incumplimientos. A nivel general, ¿qué debemos entender por seguridad y salud en el trabajo? Partiendo de la premisa que aquí lo más importante, sin lugar a dudas, es la salud de nuestros trabajadores, pues son esos aspectos que se relacionan con la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, contenidos en normas y disposiciones de carácter obligatorio. Y aquí toma un rol muy importante los criterios para calificación como enfermedad de trabajo que emitió el Instituto Mexicano del Seguro Social de manera reciente, donde de acuerdo al tipo de actividad de las empresas, si eres esencial o no esencial, también estos criterios abarcaban qué tanto grado de exposición ha tenido el trabajador para efectos de que pudiera contagiarse o no. Y aquí un punto muy importante que habrá que tomarse en cuenta es esa relación causa-efecto o esa relación de actividad desempeñada por el trabajador y su probable contagio. Es decir, estos centros de trabajo donde el día de mañana llegara a contagiarse un trabajador de COVID, pues aquí es muy importante, de acuerdo a estos criterios, ver hasta dónde, por la realización de sus actividades, el trabajador se contagió, y no, por ejemplo, donde
pudo haberse contagiado en otro lugar o llevando a cabo diversa actividad ajena a la que es su trabajo. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración porque las áreas de recursos humanos de las empresas deben de estar en constante comunicación, como atinadamente ya lo señalaba también el licenciado Emanuel, con sus trabajadores, y se debe tener puntual revisión de esos avisos que en su momento se generen por parte del centro de trabajo respecto de los llenados de los formatos estos ST. También, si bien es cierto, el Instituto Mexicano del Seguro Social estableció en sistemas en línea estas incapacidades o solicitudes de incapacidad cuando algún trabajador tuviera estos síntomas de probable contagio, aquí también de la comunicación y la revisión de las manifestaciones que vierte el trabajador debe de ser bien tutelada por parte de las áreas de recursos humanos de las empresas, ya que en este año concretamente lo que considero que va a generar bastante trabajo, sin lugar a dudas van a ser las calificaciones inadecuadas que en su caso pudieran llegarse por parte del seguro. Y bueno, ¿qué entienden las autoridades laborales sobre lo que es un peligro o riesgo inminente? Bueno, pues es esa situación adversa que tiene una alta probabilidad de materializarse en un futuro inmediato y supone un daño para la seguridad y salud o la pérdida de la vida de los trabajadores. También aquellos daños graves al centro de trabajo que se genera por la correlación directa de alta peligrosidad de un agente físico, químico, biológico o condición física por exposición con los trabajadores. De ahí entonces la necesidad de establecer estos protocolos de los que tanto se ha hablado por las autoridades. Como parte de las acciones preventivas, es inminente la capacitación al personal que lleguen a ser designados por parte de los patrones para que atiendan las visitas que en su momento lleguen a generarse a los centros de trabajo. Que la persona que sea la que atienda a estas visitas preferentemente se capacite leyendo documentos como esta guía, tener debidamente constituidas o en su caso regularizar a la mayor brevedad las comisiones mixtas de seguridad e higiene, de capacitación y adiestramiento, de productividad y el resto de las comisiones que prevé la Ley Federal del Trabajo, eligiendo a sus integrantes y capacitándolos para saber cómo colaborar con el inspector en caso de que vayan a ser requeridos. También, como señaló Emanuel anteriormente, efectivamente es un momento de compliance laboral en las empresas, porque pues también estarán revisando mucha documentación que probablemente el día de mañana, como sabemos, conforme a los convenios que tiene celebrado el Seguro Social, por ejemplo, puede intercambiar con la Secretaría del Trabajo o con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, aquí también hay que tener mucho cuidado en ese aspecto porque pues prácticamente parte de la documentación que van a revisar las autoridades laborales principalmente pudiera o va a tener, de hecho, creo yo, bastante reflejo concretamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces vendrán situaciones de revisión de clasificación en el seguro de riesgo de trabajo, actividades declaradas, o en su momento platicábamos anteriormente con algunos casos donde de repente se quieren obtener beneficios de los que anunció el Seguro Social respecto de condonaciones en pagos y demás, pero si no contamos con la debida documentación o hemos manejado temas de subcontratación un tanto cuanto inadecuados, pues esto no nos va a ayudar en nada. Parte de los documentos que normalmente son requeridos en las inspecciones son el Registro Federal de Contribuyentes, el Registro Patronal ante el Seguro Social, la última determinación de la prima del seguro de riesgo de trabajo, la identificación de la actividad real de la empresa, las constancias también de inscripción en cámaras o sindicatos,
Obviamente la documentación que se tenga celebrada con el sindicato también es importante y sin lugar a dudas es un momento fuerte para tener bien ordenado todo lo que son nuestros expedientes con subcontratistas y con contratistas, ¿no? Donde además de los originales de los contratos de prestación de servicios, tener también la información documental del personal que labora bajo una especie de tercerización en nuestra fuente de trabajo, porque pues el día de mañana también ellos a final de cuentas estarán volviendo a actividades con nosotros. Es inminente desarrollar la carpeta en la que se constate el número de trabajadores debidamente identificados, cuántos hombres y mujeres tenemos ahí, quiénes son sindicalizados eventuales, quiénes están por obra determinada o por tiempo determinado, cuántos son trabajadores discapacitados, cuántos son mayores de 15 años y menores de 18, cómo manejamos el tema de periodos de lactancia. Y bien, las medidas que existen ante COVID ya todos las conocemos, que no se debe de tener laborando a personas pertenecientes a grupos vulnerables, siendo estos los mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o sistemas inmunes. Un tema aquí importante, creo destacar, es que en parte de estas fases 0, fases 1, se debe de mantener el tema de no más de 50 personas trabajando en el centro de trabajo, donde ya los semáforos después nos irán indicando y los protocolos también avanzarán en ese aspecto. El tema de la sana distancia ha sido claro, el uso de cubrebocas es obligatorio. Y bueno, los planes de operaciones frente a las contingencias sanitarias creo que van a acompañar muchísimo a estos protocolos que los gobiernos nos están requiriendo. Documentación también para el tema del acreditamiento de actividad esencial, que muchos ya conocen, cartas de cliente, los contratos de prestación de servicios, facturas que acrediten nuestra actividad como esencial, o que acrediten también que somos proveedores o pertenecemos dentro de una cadena de suministro. Y bueno, elementos a tomar en consideración de acuerdo a los comunicados o a los acuerdos que ha publicado el gobierno federal a últimas fechas en este regreso a las actividades. Tanto a nivel estatal como federal han hablado de que debe ser esto gradual, es decir, no debe de generarse de manera inmediata. Ya el licenciado Manuel Ibarra ha explicado detenidamente estas fases, nos expuso muy bien en qué consiste este tema de los semáforos. Concretamente a nivel Jalisco, el acuerdo publicado el pasado domingo nos señala que aquí hay que otorgar facilidades a trabajadores, padres y madres de familia. Solicitan que se establezcan los horarios escalonados para evitar las aglomeraciones en transporte público. Hablan sobre lo que es el monitoreo y elaboración de pruebas en centros de trabajo que estarán sujetos a esta situación. Buscan la capacidad de realización de pruebas y de aislamiento de nuevos casos, y reiteran sobre la constante cuidado que hay que tener y lo que ya todo el mundo conoce sobre estos temas de sana distancia, uso de cubrebocas y constante lavado de manos. Ya el gobierno estatal ha publicado algunos protocolos, principalmente para lo que es el sector industria, comercio, servicios y turismo, inclusive también para las iglesias. Y bueno, dentro de nuestro tema, que es el derecho de la seguridad social, pues sí resulta indispensable e importante, considero yo, tomar en cuenta dos puntos, ¿no? La constante actividad que deben de tener las áreas de recursos humanos en los centros de trabajo para los manejos de información que se tenga con las autoridades de trabajo y de seguridad social. Mucha vigilancia y cuidado en caso de que nuestros trabajadores lleguen a contagiarse sobre cómo
se están llenando estos avisos y sobre cuidar que si de verdad fue o no una enfermedad de trabajo la que se ha suscitado con nuestros trabajadores. Y pues también yo sugeriría mucho cuidado también con todos aquellos trabajadores que están subcontratados o que pertenecen, por ejemplo, a empresas como de seguridad o aseo que no son propias del centro de trabajo. ¿Por qué? Pues porque también si llegaran a contagiarse y demás, pues tenemos que tener esa vigilancia y ese cuidado constante con las empresas que proveen este tipo de servicios en nuestros centros de trabajo. Por cuestiones de tiempo y para fines de lo que son las preguntas y respuestas, hasta aquí dejamos nuestra exposición. Muchas gracias, Rafa. Bueno, teniendo en consideración que tenemos algo de tiempo, quizás podemos pasar a algunas preguntas y en ningún orden en particular, si alguna de las preguntas, por alguna razón, son muchísimas preguntas, no les damos respuesta, como ya indiqué anteriormente, serán contestadas de cualquier manera en forma individual y tendrán a su disposición tanto la presentación como un documento que preparamos en apoyo también a esto. Pasaré a hacer algunas de las preguntas y de nuevo ofrezco disculpas si alguna es, no la hago, no es por alguna eliminación ni razón en particular. Una pregunta para ya sea Emanuel, Rafa. Las empresas esenciales deben hacer el trámite del protocolo, tanto el estatal y el federal, porque cada uno tiene sus propios requisitos. Bueno, sí, las empresas esenciales deben realizar el protocolo. Yo diría, como un consejo práctico, buscar compaginar los requisitos que exija a nivel sanitario el protocolo federal y el protocolo estatal. No hay demasiada distinción entre uno y otro. En estricto sentido, me parece que las empresas que sean de competencia local deberán implementar el protocolo local, las de competencia federal, el protocolo federal. Eso sería en inicio lo que respondería, aunque por razones prácticas, por ejemplo, por una hipotética saturación del sistema estatal, que no permita una rápida validación del protocolo, me parece que si es más ágil el protocolo federal, podría acudirse a él y no habría por qué sancionar a una empresa estatal que cumpla con el protocolo federal. Muchas gracias, Emanuel. Una pregunta que tiene que ver con la parte eminentemente jurídica. En caso de que no se obtenga respuesta por parte del Seguro Social, ya sea afirmativa o negativa al correo enviado, ¿se puede entender que hay una afirmativa ficta o una negativa ficta? En términos de ley federal de procedimiento administrativo y propia ley del Seguro Social sería negativa ficta. O sea que si no contestan, se entiende denegada la solicitud. Una pregunta que será recurrente seguramente es el tema de sanciones. En cuanto a sanciones, ¿cuáles son las sanciones que pueden aplicar? ¿Clausura y cosas más drásticas o tan solo clausura? Bueno, me parece que en principio el no cumplir con estas disposiciones de las que hemos platicado le impedirían a una empresa el seguir operando. Esa creo que sería la consecuencia inmediata. ¿Qué pasa si opero sin cumplir con esto? Bueno, pues habría que ir a las sanciones dispuestas en la Ley General o Estatal de Salud, que van desde un apercibimiento, multa, clausura y hasta por ahí un arresto de 36 horas. Correcto, muchas gracias. En cuanto al tema del semáforo, y hay algunas preguntas en cuanto a eso,
¿cuál sería la posición o la recomendación fundamental que podríamos hacer en relación con el monitoreo, por ponerle un calificativo al semáforo? Porque hay esta incertidumbre de, como bien lo dijiste en tu charla, que podría haber una situación que se diera, digamos, luz verde y de pronto, por alguna situación, se regresara a amarilla o inclusive a roja. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido práctica para poder estar constantemente monitoreándolo? Bueno, hay una página de la Secretaría de Salud que se actualiza pues, prácticamente todos los días en relación con el tema de COVID y de la evolución de la pandemia. Entonces, habrá que estar atentos a eso. Será la autoridad sanitaria federal la que controle el semáforo. Entonces, necesitamos estar constantemente revisando la variación que sufra, entiendo que será de forma semanal, para saber si podemos seguir operando o no. El semáforo va a ser, tomando en cuenta que lo principal es la salud, va a ser el indicador que nos va a señalar si podemos o no seguir operando de acuerdo al color en el que se encuentre la zona geográfica en la que se ubiquen nuestras empresas. Y supongo que esto representa en gran medida el reto fundamental que hoy enfrentamos, que es una serie de medidas federales que además tendrán una implementación y o medidas a nivel estatal, a nivel local, que tendrá que haber esta compaginación en este proceso tan complejo, que así ha sido desde un inicio. Y en ese sentido, una pregunta es, si hay visita, ¿cuánto tardan generalmente estas visitas, tanto alguna de verificación como de inspección? Normalmente se desahogan en un mismo día. Mismo día. Perfecto. A ver si tiene el personal suficiente de los gobiernos estatales y federales para desahogarlas. Una pregunta muy interesante y compleja porque tiene dos lados. En los centros comerciales, donde hay una mezcla de actividades esenciales y no esenciales, dependerá de cada empresa dentro del centro comercial cumplir con sus protocolos, qué papel juega el arrendador del centro comercial, qué pasa con las empresas corporativas que están dentro del centro comercial. Son como 4 preguntas en una, pero bueno, todas muy relevantes por el concepto que incluye los centros comerciales. Estás en mute, Manuel. Sí, ya. Perdón, sí. Cuando menos de lo que ha señalado el gobernador del estado en Jalisco, porque al final del día me parece que ese será un tema de competencia estatal. En Jalisco los centros comerciales no entrarían en operación. Yo estimaría que si alguna empresa que se ubique en un centro comercial cumple con su protocolo, lo valide y que sea la autoridad la que le diga si podrá o no operar. Entiendo que lo que se buscaría sería que con la prohibición de apertura de los centros comerciales o de las plazas comerciales se evitaran las aglomeraciones en los lugares comunes y este tema, pero al final del día, si una empresa tiene una actividad que pueda reabrir operaciones y cumple con sus protocolos, yo asumiría que está cumpliendo con la disposición legal y que podría comenzar operaciones. Y en el caso de Jalisco, yo sugeriría que se hiciera el protocolo interno y que fuera la autoridad la que nos señalara si podemos o no operar a partir del 1 de junio. Muchas gracias. En el caso de en particular de la construcción, si no es una actividad considerada dentro del artículo que señalabas, 527 de la Ley Federal de Trabajo, ¿será conveniente atender a los lineamientos locales o es mejor atender a ambos para evitar cualquier
tipo de problema en el futuro? Bueno, la verdad es que el tema construcción es, sí puede haber algún tipo de construcción que sea federal, cuando se realice en una zona federal, derivado de algún tema de licitación, alguna cuestión así. Por lo general, la construcción me parece una actividad de competencia local y yo estimaría que debe seguirse en principio el protocolo local, aunque como lo hemos comentado en preguntas anteriores, valdría la pena que se buscara implementar en el protocolo local, incluir las medidas sanitarias que sugiere el protocolo federal, que no son, como le digo, muy distintas unas de otras, ¿no? Pero valdría la pena complementar ambas. Otra pregunta. ¿Qué edad se debe considerar para el tema de vulnerabilidad, mayores de 60 o de 65 años, y cuál será la manera adecuada de documentarlo? Bueno, ese grupo de trabajadores ya debe estar en casa desde que inició, desde que se declaró la emergencia sanitaria. Hay efectivamente disposiciones distintas a nivel federal, 65, a nivel local se ha señalado 60. Entonces, yo sugeriría que se hiciera desde los 60. ¿Cómo hay que documentarlo? Bueno, ya debieron haberse hecho acuerdos con esos trabajadores para suspender su relación laboral y que cesen los efectos de pagar el salario y de prestar el servicio, justificando esta suspensión en la declaración de emergencia sanitaria y la prohibición de que este grupo de trabajadores continúe laborando. Y me parece que si no se ha hecho, hay que hacerlo ya, hay que documentarlo así, que para el caso, por ejemplo, de personas enfermas, habría que tener un diagnóstico de cuál es su padecimiento, ¿verdad? Salvo que sean trabajadoras embarazadas. Pero sí justificar al grupo vulnerable del que se trata y hacer un convenio de suspensión de la relación laboral, que no es un permiso necesariamente con goce de sueldo, podría ser un tema de home office para este tipo de personas. Lo que se busca es que estas personas no vuelvan a la fuente de trabajo y no se expongan al estar en las vías públicas, ¿no? Muchas gracias. En cuanto al tema de los prestadores de servicios especiales o outsourcing, ¿qué deben solicitarle a estas personas para tener un grado o un nivel más elevado de cumplimiento, de compliance corporativo? Pues prácticamente yo manejaría carpetas espejo a las que se tienen en el centro de trabajo, es decir, que la empresa prestadora de servicio nos proveyera a los centros de trabajo la misma información que nosotros estaremos presentando ante las autoridades en materia de inspección, punto número 1. Punto número 2, celebrar convenios o adendums con estas empresas prestadoras de servicios donde estos trabajadores además serán sometidos a los protocolos y medidas de vigilancia sanitaria de nuestras instalaciones. Y también importantísimo, cuidar que los trabajadores de las empresas contratistas que lleguen a nuestro centro de trabajo estén debidamente inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eso es importantísimo, ¿no? Y además, pues toda la información documental que justifique debidamente la relación de servicios que hay entre contratante y contratista. Muchas gracias, Rafa. Parece que última pregunta, antes de pasar a cerrar. ¿Qué pasa si la empresa no está abierta al público? Se trabaja dentro de las oficinas, solamente están los empleados y se tiene ahí gel antibacterial, sana distancia y la brigada mixta de higiene. ¿Será esto suficiente o habrá alguna otra cosa que hacer? Estás en mute ya. Yo creo que aquí habría dos respuestas. Hasta el día de hoy,
me parece que para saber si esto es válido o no, es legal o no, lo que nos comenta quien nos hace esta pregunta, habría que ver cuál es el objeto social de esa oficina, esa empresa que opera en esa oficina en particular, para saber si es esencial o si es no esencial. Si es esencial o si es no esencial, me parece que es importante tener nuestra carpeta, nuestra documentación que acredite qué tipo de actividad estoy realizando, que acredite las medidas sanitarias que se están aplicando, todo eso que nos comentó que realiza. Si no es esencial, debería estar suspendida su actividad. Y tendrá de aquí a mayo para preparar los protocolos y el resto de medidas para poder operar a partir de junio. Si es esencial, habría que ver por qué es esencial o si forma parte de algún tipo de cadena de suministro, si forma parte o si tiene algún vínculo con alguna actividad esencial y justificar el que siga operando. Pero si no es esencial, al día de hoy debería estar suspendida, por más que se esté operando a puerta cerrada. Hay un riesgo, a lo mejor hasta ahorita no, por el hecho de que está a puerta cerrada, no ha llegado una inspección, pero si llegara y no es esencial, podría ser acreedor a una sanción. Muchas gracias, Emanuel. Pues antes que todo, Emanuel, Rafa, muchísimas gracias por sus estupendas participaciones. Agradecer de nuevo a nombre de Ramos, Ripoll y Schuster la oportunidad que nos han dado de escucharnos, de participar y permanecer participando a lo largo de esta presentación, esta sesión, que no será la última. Esto, como ya lo hemos venido comentando, lo han comentado tanto Emanuel como Rafa, es algo que va a ir cambiando, es dinámico, es paulatino. Habrá probablemente situaciones inesperadas en la que habrá que tomar medidas inmediatas. Hay que tener mucha atención, hacer una labor de monitoreo. Nosotros en la firma, en Ramos, Ripoll y Schuster, desde que comenzó esta emergencia sanitaria, hemos estado literalmente de la mano de nuestros clientes, apoyándolos en todos los procesos, tanto en procesos administrativos como en procesos judiciales, incluso en procesos de amparo. Hemos desarrollado inclusive una relación de trabajo en forma permanente con el gobierno del Estado, quien nos ha brindado en todas las instancias el apoyo necesario para que en forma perfectamente legal se pueda ayudar a las empresas que califiquen dentro de estas actividades esenciales o tengan posibilidad de calificar. Así que reiterarles que en Ramos, Ripoll y Schuster tenemos el andamiaje y la estructura interdisciplinaria, multidisciplinaria de servicios legales para poder apoyarlos, seguirlos acompañando y siguiéndole dando prioridad a lo más importante que estamos convencidos que es la vida humana, sin prejuicio, obviamente, de la viabilidad económica de todas sus empresas. Con esto, les agradecemos mucho su atención, les reiteramos, pondremos a su disposición, se les hará un envío en particular de la presentación hoy realizada. También les mandaremos un documento que se preparó en forma de preguntas y respuestas. Y en cuanto quede lista esta presentación en tiempo real, estamos pasando a grabarla. Se subirá a las plataformas digitales donde Ramos, Ripoll y Schuster tenemos una serie de podcasts de diversos temas. Los subiremos y seguiremos muy activos, los tendremos muy presentes y continuaremos el esfuerzo de tenerlos informados durante este proceso, que será un proceso, pensamos, que de mediano plazo. Les agradecemos de nuevo y les deseamos a ustedes y a sus familias que se cuiden mucho, que permanezcan con bien y con mucha salud. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de la semana. Hasta luego.